Todas las voces. Hoy anuncia el Instituto Nacional Electoral una baja en su presupuesto para el año 2015. Un moche, no un moche, porque eso tiene una implicación negativa. Una reducción, una rasuradita que le van a dar al presupuesto que totaliza ahora, y luego del recorte, 13,216, casi 13,217 millones de pesos. ¿Por qué se reduce? ¿Por qué se recorta el presupuesto? En la línea telefónica está Ciro Murayama. Él es consejero ciudadano, del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias y muy buenas noches, Ciro. Buenas tardes, Pepe, encantado de estar en tu espacio. Al contrario, muchas gracias. ¿Por qué vino este recorte de, cuánto fue? Casi 900 millones, ¿no? 902 millones de pesos, efectivamente. La reforma electoral, que en general le da más atribuciones a línea de las que tenía el IFE, 74 atribuciones más, pues complica que en el presupuesto base de operación pueda haber ahorros, economías, porque por ejemplo ahora tenemos la obligación de fiscalizar todas las campañas que hacen los candidatos que buscan una alcaldía en cualquier municipio, que buscan una diputación local o incluso una gubernatura, cosa que antes hacían las autoridades locales. Eso implica pues un gasto adicional, porque además ahora que el dinero de las campañas puede ser causal de nulidad de una elección, hay que hacer toda esta fiscalización prácticamente en tiempo real a través de un sistema de contabilidad en línea. También nos mandan a hacer tareas para ampliar los derechos de los mexicanos en el extranjero. Ahora van a poder obtener su credencial para votar fuera del país los migrantes que se han ido del territorio nacional. Entonces, pues esto implica incrementos agregados que hacen que frente a 2012, por ejemplo, el presupuesto crezca en un 4%. Pero al mismo tiempo la reforma permite algunas ventanas de oportunidad para que la organización de las elecciones sean más baratas, y eso explica la reducción en las partidas de proyectos para poner en marcha y en operación las elecciones del año que entra, de estos 902 millones de pesos, concretamente gracias a la creación del modelo de casilla única. Ahora en las 17 entidades donde va a haber elecciones locales ya no se van a poner juntas dos mesas de votación, una local y una federal, que impliquen capacitar al doble de ciudadanos para que funjan como funcionarios ahí en la casilla y reciban el voto de los electores, de sus vecinos, sino solo una mesa. Este ahorro implica esos 902 millones de pesos que nos permitirá que frente a 2012 el costo directo de organización de las elecciones sea un 10% más barato. Es decir, van a ser más baratas las elecciones, pero ¿se va a afectar el rubro prerrogativas de los partidos políticos con registro? Ya sabemos, son ya 10 partidos que deben recibir dinero en mayor o menor cantidad, de acuerdo con su impacto electoral, deben recibir mucho dinero de las prerrogativas. ¿Se va a afectar? Pues mira, eso sí no lo podemos tocar nosotros, porque está la fórmula legal en la Constitución de cómo se calcula el dinero de los partidos, que es un día de salario mínimo, el 65% de un día de salario mínimo del DF, por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Y de ahí, pues la autoridad lo que tiene que hacer, que es lo que estamos haciendo en este ejercicio, es la fórmula y la comunicamos al Ejecutivo para que el dinero nos lo den a nosotros, pero no lo podemos afectar. Hay que depositarlo mes a mes en las cuentas de los partidos, de tal manera que ajuste que estamos haciendo tiene que ver con el gasto operativo del Instituto Nacional Electoral, no con los recursos de los partidos. En efecto, ahora al ser 10 contendientes y no solo 7, va a implicar que entre ellos se repartan esa misma bolsa, es decir, a diferencia de lo que ocurrió en algún momento anteriormente, la llegada de nuevos partidos, por fortuna, ya no implica que se multiplique la bolsa total de recursos, sino que
el mismo monto se divida entre más competidores. Exacto, el pastel es el mismo, la rebanada será un poco más chica para el que antes comía más, y así proporcionalmente. Estamos hablando de 5,355.5 millones de pesos en prerrogativas, nada más en prerrogativas. Entonces el recorte de 902 millones de pesos se refiere a lo que tú mencionabas, Ciro Murayama, rubros en donde puede haber ventanas de oportunidad para hacer un poco más baratas las elecciones, que de por sí son las elecciones más caras. Esto también es resultado de la presión mediática, porque ha habido muchos cuestionamientos en relación justamente con los incrementos que se habían solicitado originalmente. Bueno, esto es sobre todo resultado de una consideración que hoy puso sobre la mesa Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, y le acompañamos los demás consejeros, de que la reducción en el costo debe de ser también para los contribuyentes federales, porque si nosotros nos hubiéramos quedado con toda la presupuestación de la casilla única, pues solo hubiéramos hecho economías para las entidades, pero la verdad es que va a seguir habiendo elecciones locales. ¿Cuántas? Pues todas las que marcan las constituciones de los estados, y eso lo han venido pagando históricamente ellas, y con esta reforma, con la mesa única, pues la idea es que sean unas elecciones, digamos, que la operación de la jornada sea concurrente, una responsabilidad compartida, no una responsabilidad única del INE. Entonces, para que el INE no absorba todo ese costo y eventualmente acaben saliéndonos más caras las elecciones, lo que decidimos es, de los gastos compartidos con los estados, solo presupuestar la mitad, para que ellos, a través de los convenios que ahora tienen que hacer las autoridades electorales locales, que sean los organismos públicos locales, esto que ahora se llama OPLES a partir de la reforma electoral, y que nosotros estaremos designando a más tardar el 30 de septiembre, pues se consideren estas economías. Entonces es sobre todo no dejar lugar a dudas de que las elecciones locales siguen pagándola al menos en la mitad en lo que toca a casilla única cuando consiguen las elecciones por las entidades federativas, y la otra mitad por la autoridad electoral nacional. Creo que esta es una señal clara de que no se va a depositar todo el costo de las elecciones solo en los contribuyentes federales. Pues agradecemos la explicación, Ciro Murayama, en tu calidad de consejero ciudadano del Instituto Nacional Electoral, sobre esta decisión que ha tomado el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, en relación a bajarle casi 1,000 millones de pesos, 902 millones de pesos al presupuesto original del instituto, sin afectar el proceso electoral, sin afectar las prerrogativas de los partidos. Es decir, habrá proceso electoral, va a ser lo mismo, pero más barato, como diría Comercial. Bueno, sí, porque hay esos ahorros compartidos, ¿no?, con las autoridades locales, y antes había que capacitar tanto para la elección local como para la federal al 10% de los ciudadanos de la lista. En cada una de las elecciones será el 20%. Ahora va a ser una sola capacitación al 13% de los ciudadanos, pues ya te ahorraste un 7% de personas que ya no les vas a ir a tocar a la puerta de su casa. Antes había que poner 2 mesas juntas de votación, en una te marcaban el pulgar derecho, en otra el izquierdo, era una repetición, había que imprimir doble vez la lista nominal del Exmores. Todo eso se ahorra. Ya no habrá 4 ciudadanos vecinos nuestros recibiendo nuestro voto en la elección federal y otros 4 en la local, sino que habrá 6 en total, de tal manera que pues se están realizando economías y se están compartiendo los gastos. Pues te agradezco, Ciro. Nada más un comentario breve, si me permites. Tú mencionabas que la cantidad de dinero que reciben los partidos, lo que se llaman las prerrogativas, está en la Constitución, se calcula con base en una ecuación en donde el salario mínimo es el referente para darle a un partido tal cantidad y a otro otra cantidad, la que sea, y así 10 veces. Bueno, si se modifica, por cierto, el tema del salario mínimo, si se aumentan los mínimos, bueno, ese referente va a obligar a que se aumenten las prerrogativas a los partidos, ¿no? Yo ya lo dije en la mesa del Consejo General, si mejora el salario mínimo, por lo cual yo como economista estaría de acuerdo, habría que cambiar esa disposición, habría que crear una unidad de tarifas otro referente público, otro referente, porque si no esto va a implicar pues
un ascenso inflacionario de los recursos de los partidos que no tendría ninguna justificación. Ciertamente, en la medida que aumente el mínimo, bueno, en esa medida va a aumentar la prerrogativa y aumentará pues el costo de la democracia, ciertamente. Así es. Hay que sustituir al salario mínimo como unidad de cuenta para las multas de tránsito y para el financiamiento de los partidos. Hay que crear otra unidad. Te agradecemos mucho, Ciro, la oportunidad de escuchar tu análisis, tu comentario. No, el agradecido soy yo. Muy buenas tardes, Pepe. Gracias, igualmente. Muy buenas tardes, ya noches, ya está empezando a oscurecer. El doctor Ciro Murayama, economista, consejero ciudadano del Instituto Nacional Electoral. Sí, hay que fijarse en todos los detalles, porque ahí se mete luego el diablo. Hagamos una pausa, regresamos a más información, claro.